Categorías generales de la comunicación matemática. Comunicación unidireccional. Comunicación contributiva. Comunicación reflexiva. Comunicación instructiva. Comunicación unidireccional. Los profesores tienden a dominar las discusiones dando conferencias, haciendo preguntas cerradas, y permitiendo pocas oportunidades para que los estudiantes comuniquen sus estrategias, ideas y pensamientos. El conocimiento primero es interpretado y transmitido por el profesor y luego recibido pasivamente por el alumno. Comunicación contributiva. Se centra en las interacciones entre estudiantes y profesor, en las que la conversación se limita a ayudar o compartir, a menudo con poca o ninguna reflexión profunda. Comunicación reflexiva. El profesor y los estudiantes utilizan conversaciones matemáticas entre sí como trampolines, para investigaciones y exploraciones más profundas, en las que ocurren cambios repetidos, de modo que lo que los estudiantes y el profesor hacen en acción, se convierte posteriormente en un objeto explícito de discusión. Comunicación instructiva. La noción de comunicación instructiva se basa en la sugerencia de Steffi D'Ambrosio de que el planteamiento de situaciones, y el estímulo de la reflexión, siguen siendo funciones principalmente del profesor, pero se argumenta que los docentes deben plantear situaciones que generen, sostengan, alenten, y sobre todo, modifiquen las matemáticas de los estudiantes. Estudio de caso. Becky. Transición de la comunicación unidireccional a la comunicación contributiva y reflexiva. Al inicio del curso, Becky reconocía la necesidad de que los estudiantes se comunicaran entre sí. Señaló que los estudiantes deberían trabajar juntos en problemas de matemáticas para ayudarse unos a otros a comprender mejor el material. Sus palabras sugieren que estaba, al menos en parte, orientada hacia la noción de comunicación contributiva. También admitió que tenía muchas preguntas sin resolver e incertidumbres sobre el aula. Después de su primera semana de asumir el control total de sus clases, notó cómo las exigencias de la enseñanza la habían dejado indecisa con respecto a la estructura de su aula. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Era como tomar decisiones al azar y cambiarlas después. A pesar de sus muchas preguntas, existía evidencia que sugería que Becky mantenía cierta certeza de que sus alumnos deberían hablar entre ellos. Becky identificó varios problemas de frustración que apuntaban hacia su uso de enfoques de comunicación tanto unidireccionales como contributivos. Identificó problemas de gestión del aula que se convirtieron en las semillas de sus exploraciones con varios formatos de instrucción que impactaron enormemente el discurso en el aula. Becky parecía preocupada por manejar las conversaciones que ocurrían cuando a los estudiantes se les daba la oportunidad de trabajar juntos. Por un lado, mantuvo su compromiso con la comunicación contributiva, los estudiantes deberían hablar sobre matemáticas; por otro lado, su decisión de empezar a explicar, en respuesta a las preguntas de los estudiantes, fue una indicación de instrucción unidireccional. Sentía la necesidad de controlar las discusiones. Para mantener a los estudiantes concentrados y evitar situaciones en las que solo unos pocos respondieran a preguntas típicamente convergentes, Becky buscó ayuda para desarrollar preguntas que provocaran un pensamiento más profundo y promovieran una mayor participación e interacción de los estudiantes. Incluso llegó a permitir que un estudiante se acercara a la pizarra durante la lección para presentar su estrategia de solución a la clase, lo cual resultó como una excelente oportunidad para que el estudiante se comunicara y modelara su proceso de pensamiento. Becky describió las mejoras que sentía que estaba logrando al ayudar a los estudiantes a participar y verbalizar las matemáticas en cuestión. De forma regular hacía que los estudiantes compartieran su trabajo en la pizarra o en el proyector, creaba actividades de aprendizaje cooperativo, hacía que los estudiantes escribieran sobre sus procesos matemáticos y continuaba trabajando para mejorar las discusiones en grupos grandes. A medida que Becky continuó experimentando con estos formatos de instrucción, se sintió menos cómoda con el estereotipo tradicional del maestro como la autoridad conocedora en el aula. Becky comenzó a resistirse a los métodos de instrucción centrados en el maestro o unidireccionales. Lo notable es el reconocimiento de Becky de que hacer que los estudiantes articularan su pensamiento fue una herramienta de evaluación formativa eficaz, un elemento fundamental de la comunicación reflexiva e instructiva. Conclusiones. El estudio confirma la naturaleza jerárquica de los 4 constructos de comunicación: unidireccional, contributiva, reflexiva e instructiva. Genera una reflexión más profunda sobre las relaciones y superposiciones entre estos 4 niveles de comunicación. El primer nivel comienza con una instrucción directa, expositiva y centrada en el maestro. En el segundo se comienza a alentar a los estudiantes a compartir sus ideas, soluciones y conocimientos matemáticos. En el tercero el intercambio de ideas y conocimientos de los estudiantes se realiza con la intención de profundizar la comprensión matemática de los participantes.
Aquí los maestros brindan oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre las relaciones dentro de los temas matemáticos enfocándose en las ideas, conocimientos y estrategias de otros estudiantes y del maestro. En el cuarto nivel de comunicación, el curso de la experiencia en el aula se altera como resultado de las conversaciones en el aula. En este nivel la práctica y las decisiones de instrucción de un maestro están entrelazadas con las ideas y proposiciones matemáticas de los estudiantes, y el camino de la progresión en el aula se altera para desarrollar y profundizar la comprensión actual de las matemáticas en cuestión por parte de los estudiantes. Experiencia personal. Aunque como Becky, yo reconocía la importancia del aprendizaje colaborativo dado que considero que el proceso de aprendizaje es esencialmente un fenómeno social, debo reconocer que mi práctica docente no propicia las condiciones para llevar a cabo un ascenso por los niveles de comunicación matemática. Tal y como se describe en el artículo, en función de mantener el control de la clase, aunque suelo consultar opiniones de los estudiantes, termino formulando mi opinión como aquella que establece el modo de proceder en la resolución de ejercicios. Me pareció sumamente interesante el artículo y me lleva a reflexionar sobre el tipo de comunicación que me gustaría fomentar entre mis alumnos. Definitivamente debo documentarme más para procurar el desarrollo del conocimiento matemático de mis estudiantes atendiendo al tipo de comunicación que establezco en mis clases. Gracias por su atención.